construir una iglesia? ¿Qué podemos nosotros hacer? Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 18. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pueden tomar asiento, y aquí hay una pregunta que hace el Señor Jesús en un lugar interesante, en Cesarea de Filipo. Un lugar en donde era conocido, y muchos de estos lugares eran conocidos por su adoración a otros dioses. Se conoce aquí en Cesarea de Filipo una ladera o a un lado de una montaña, nichos en donde Jesús precisamente estaba a un lado de este lugar, y viendo esos lugares de adoración, Él hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. Y los discípulos comienzan a decir: bueno, unos hemos escuchado que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Él, hablando acerca de Jesús, les pregunta a ellos otra vez una pregunta en general, diciendo: ¿quién decís que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que soy yo? Y muchas veces no nos gusta que nos hagan preguntas directas, ¿verdad? Hey, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees de mí? ¿Qué crees que es, no sé, la salvación? ¿Qué crees que es la iglesia? ¿Qué crees que es la Trinidad? En este caso, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Cristo, que es el enviado, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce que Jesús era Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir, lo que acabas ahorita de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos piensan que a través de esta declaración de parte de Jesús, Jesús estaba diciendo que Pedro era quien iniciaría la iglesia o fundaría la iglesia. Pero lo que Jesús está diciendo, Él está diciendo: mira, Pedro, eres bienaventurado porque estás declarando que yo soy el Hijo de Dios. Y sobre esta roca, hablando de la verdad que Pedro acaba de mencionar, Jesús está diciendo: sobre esta verdad de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta verdad de que yo soy el Salvador, edificaré mi iglesia. De tal manera que debemos de recordar que una iglesia es como una edificación. Jesús usa la palabra edificaré como si es algo que se está construyendo, como si es algo que se está edificando.
Y más adelante vamos a ver algunos versículos de la importancia de la iglesia. Nosotros somos importantes como iglesia, somos importantes como individuos, somos importantes como miembros, somos importantes, vimos la semana pasada, como ovejitas, pero somos importantes como iglesia. De tal manera que necesitamos edificar o construir una buena iglesia. Una buena iglesia no se edifica simplemente con el buen deseo de decir, me gustaría tener una buena iglesia. Una buena iglesia no se edifica si primero no tenemos un buen fundamento. Y ese buen fundamento es nuevamente recordando que Jesús es el Hijo de Dios. Un buen fundamento es recordando que Él es la roca. Pedro o piedra no era la roca, Jesús es la roca y en Él está edificada la iglesia. En primer lugar, para construir una buena iglesia necesitamos tener un buen cimiento. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y veo que varios están echando aire, vamos a buscar irnos rápido. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Dios nos dio profetas. Profetas, y un profeta que hacía, un profeta recibía palabra de Dios y la declaraba en primer lugar, y un profeta también recibía palabra de Dios y profetizaba de lo que Dios haría. Dios dejó apóstoles. ¿Y para qué eran estos apóstoles? Dios dejó estos apóstoles porque la Biblia dice que ellos también fueron pilares de la iglesia. Los que Jesús mismo entrenó para que de ahí, de esos apóstoles, continuara la iglesia. Entonces dice la Biblia, hay que ser edificados sobre el fundamento o las enseñanzas que hemos recibido, pero dice después, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Una iglesia que necesita ser bien construida, bien edificada, su fundamento es Cristo. Nuestro fundamento no puede ser una persona. Nuestro fundamento no puede ser un apóstol. Nuestro fundamento no puede ser una organización. Nuestro fundamento no puede ser un libro. Fuera de este precioso libro, nuestro fundamento es Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Jesús le pregunta a Pedro o a ellos: hey, ¿quiénes piensan que yo soy? Y ellos dijeron, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que dice, viviente. ¿Por qué viviente? Porque mientras estaban viendo esa montaña con esos ídolos en esas aberturas, ellos sabían que esos dioses no eran dioses vivientes. Pero nosotros tenemos un Dios viviente, el Dios de Abraham. Y no dice la Biblia el Dios que era de Abraham, sino Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dándonos a entender que aún sigue siendo Dios de ellos, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y Dios sigue siendo nuestro Dios porque Dios sigue viviendo. 1 Corintios 10:4, 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y de ahí nos vamos a ir a Mateo 7:24. Al final de este versículo dice: y la roca era ¿quién? Cristo. Subraya eso. La roca era Cristo. Una iglesia que es bien construida tiene un buen cimiento, tiene un buen fundamento.
Mateo 7:24, Mateo 7:24, un pasaje de la escritura conocido, y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Estaba fundada sobre quién? Sobre la roca. De tal manera que la roca debe de ser Cristo. Nuestra roca, el fundamento, debe de ser Cristo. Aquí tengo algo, espero que no se la hayan robado, porque luego meto cosas y se las roban. Pero necesito 2 voluntarios, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ahorita van a ver. No es una pañalera. A ver, vamos a buscar. Bueno, Armando y David, vénganse para acá. No hay que darle la espalda al público. Vente para acá, Armando. Vas a ir tomando uno y uno, y tú vas a formar aquí una construcción, una torre, y Armando vas a construir allá una torre, y a quien construya la mejor torre le vamos a dar 1,000 pesos. Nah, no es cierto. Pero ok, entonces ya pueden comenzar. No tienen que irlo haciendo rápido, tárdense. La predicación va a durar 3 horas, entonces ahí pueden tomar su tiempo. Ok, pero para construir y comenzar a construir algo, no lo voy a comenzar a construir sobre arena, no lo voy a construir sobre algo endeble. Cada uno tiene su idea de uno y uno. No se adelanten, Okay. Entonces, no lo voy a construir sobre algo que se mueve. No lo voy a construir sobre algo que yo sé que es frágil. Lo voy a construir sobre algo que yo sé que va a ser un buen fundamento. Vean lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Ahí van nuestras torres. Perfecto. Dice Efesios 4:16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Otra clave de nuestro cimiento, de nuestro fundamento, debe de ser el amor. 1 Corintios capítulo 13, vean lo que dice ahí, versículo 3. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos nosotros de construir nuestra iglesia. Debemos nosotros asegurarnos que nuestro cimiento es Jesús, pero también debemos de asegurarnos que es en amor. Nada puede empezar con odio. Nada puede empezar cuando hay envidias. Nada puede empezar cuando hay pleitos y guerras, sino debe de empezar bien en amor. Wow, ya van bien, van bien, muy bien. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice la última parte, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. De tal manera que debo de estar arraigado, dice la Biblia, y cimentado ¿en qué? En amor. La Biblia nos dice arraigado, nos está hablando acerca de una planta cuando está bien metida y ha echado raíces y está saliendo esa planta, está bien arraigada, quiere decir que ha echado buenas raíces. Pero también dice la Biblia que debe de estar cimentado
en amor. Y nos está hablando de que está bien metido como si fuera en cemento y nada lo puede mover. Una iglesia debe de estar cimentada en amor. Número uno, debemos de tener un buen cimiento, una buena fundación. Cristo es nuestra roca y en Cristo y en su amor nosotros podemos permanecer mejor. Número dos, para construir una buena iglesia necesitamos tener una buena construcción. Una buena construcción. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos buenos materiales. No podemos construir una casa que decimos, ok, yo quiero construir esta casa y hacerla de popotes. Amén. No podemos hacer una casa hecha de gelatina porque se va a caer. Vamos a construir una casa con ladrillos, vamos a construir una casa con cemento, vamos a construir una casa con buenos materiales. Es más, podemos nosotros construir una casa con cemento, pero si nada más le echamos el polvo no va a agarrar. Tenemos que echarle agua y grava y arena. ¿Cuánto es de grava y arena y agua y cemento? Grava, cemento y arena. Santi, 2 de grava y 3 de arena, algo así. Y tenemos nosotras que saber cómo construir. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice ahí: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Nuevamente encontramos esta palabra apóstoles. Los apóstoles eran aquellos que habían sido testigos del Señor Jesús, habían sido aquellos que habían presenciado la resurrección de Cristo, habían sido aquellos que habían sido llamados por Cristo directamente, habían sido aquellos que habían sido empoderados o Jesús les había dado el poder a ellos de hacer milagros. Yo no he visto a Jesús resucitado. Él no me ha llamado directamente y no me ha dado ese poder para hacer milagros, aunque si Él quisiera lo pudiera hacer. No soy apóstol, pero Dios constituyó apóstoles, constituyó profetas. Nuevamente es el que recibe la palabra de Dios y la predica. Ahora en este tiempo, antes de Jesús, teníamos profetas que recibían su palabra y la predicaban y profetizaban. Después de Jesús y más o menos por ahí de Juan, que recibe revelación o apocalipsis, es quien recibe su palabra y nos muestra ahora qué va a ser del cielo. Pero ahora solamente tenemos aquellos que recibimos su palabra y la podemos predicar. Es el predicador. Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituye Dios apóstoles, profetas, evangelistas que predican el evangelio, pastores y maestros? Un pastor, aquel que guía y dirige y es el obispo de la iglesia, y maestros, aquellos que enseñan. ¿Para qué? Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. ¿Para qué nos va a perfeccionar? Para la obra del ministerio. ¿Sabes qué es una obra? La obra de Dios es obra como obra de construcción. Una obra es algo que alguien hace con sus manos. Estoy haciendo una obra de arte, estoy haciendo una obra, algo que estoy levantando, y Jesús está levantando su iglesia. Y Dios dice: ha constituido en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Otra vez, la iglesia. De tal manera que la iglesia es construida o edificada, pero la iglesia necesita estar bien construida.
No podemos construir una fortaleza con materiales pobres. Necesitamos buenos materiales. Necesitamos buenos cristianos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está diciendo, esta es una obra y va creciendo hasta que lleguemos. Hay como una meta, vamos a buscar llegar a esa meta, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes quién es nuestra medida? Cristo. Cuando te desanimas porque quizás un hermano ¿cómo se dice? Te desilusionó quizás y estás viendo a ese hermano, sabes, ese hermano no es nuestra medida. Cuando nos desanimamos porque quizás un pastor estaba en otra iglesia y un pastor a lo mejor me ofendió. Ese pastor, yo no soy la medida, Cristo es la medida. Cuando nosotros estamos poniendo nuestros ojos en el hombre, nos vamos a desanimar. Pero, ¿ya acabaron? Ok, ya pueden sentarse. Ya no estén arreglando ya se pueden sentar. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Cuando estamos nosotros viendo al hombre y viendo lo que él puede hacer por mí, me va a desanimar. Pero mi medida no debe de ser el hombre, mi medida debe de ser Cristo. Dice, a un varón perfecto, versículo 14, para que ya no seamos niños que fluctuantes. Un niño fluctuante, aquí nos explica, es alguien que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Habrá vientos de doctrina en nuestros tiempos? ¿Sabes que en esos tiempos no había tantas religiones como ahora tenemos? Podemos entrar a YouTube y encontrar que hay cientos de religiones. Vas a encontrar cientos de perspectivas de un solo tema. Vas a encontrar cientos de maneras de qué es la salvación allá afuera. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que es la salvación. Pero hay doctrinas, vientos de doctrinas que me van a llevar para allá. Me van a llevar para allá si yo no estoy bien fundado sobre la roca, pero también si yo no he estado perfeccionado. Una construcción perfecta no es una construcción que está toda cayéndose, perdón Armando, ¿verdad? Pero una construcción perfecta no es una construcción que ya está como la torre de pizza que se está cayendo y está de ladito y ahí va y solamente está sostenida por un hilito y ya no sabe qué va a pasar y en cualquier momento estás por caer, en cualquier momento un poquito de viento de esa falsa doctrina y te va a tirar un poquito y te va a tirar otro poquito. ¿Por qué? Porque no has sido perfeccionado. Una edificación, lo hubiera hecho al revés, ¿verdad? Pero una edificación perfecta, cuando nos vamos perfeccionando, es cuando el que está construyendo se está dando cuenta y dice, ok, este muro está medio chueco, este muro no está bien. Hace años, en Iguala Guerrero, a mi papá le pidieron, un hermano de la iglesia, me parece, le pidió que construyera su casa. Mi papá es ingeniero civil o no sé qué era. Hizo varias obras y de hecho nuestra casa en Iguala Guerrero era una casa en forma de triángulo. Si van a Iguala Guerrero y preguntan dónde está la casa en forma de triángulo, es la única casa en Iguala, aparte de los nichitos de todos los perros que andan por ahí, ¿verdad? Pero estando en Iguala Guerrero, fuimos a ver una obra. Yo tenía como unos 14, 15 años y llegamos a la obra. Había una pared que más o menos se parece a esta pared.
Y ahí andaba esa pared medio chueca. Y mi papá comienza a ver la pared, la ve por otro lado y no manda a traer quien hizo la pared, manda a traer al quien estaba encargado de la obra. Le dijo: ven para acá. Dice: esta pared no está bien. Esta pared está imperfecta. Ya era una pared terminada, como de unos 3, 4 metros de largo y 2 metros y medio de alto. Y le dijo: esta pared no está bien, está toda chueca, está toda endeble. Y preguntó: ¿quién la hizo? Dice: ahorita voy a preguntar quién la hizo. Dijo: espera. Y dijo: no está bien. Yo pensé que hasta ahí se iba a acabar todo. Y de repente, con sus 2 manos, pone sus 2 manos en la pared. Y yo pensé, a lo mejor pues va a probar si aguanta o no aguanta. Pero no, tomó toda la pared y la tiró. Yo me quedé: wow, ¿dónde está el que la puso? Y todos los que estaban ahí se quedaron admirados, espantados, y ya no sabían qué hacer. Y entonces comenzó a regañar a quien había hecho esa pared. ¿Por qué? Porque esa pared no estaba perfecta. Esa pared estaba toda chueca. Esa pared tenía imperfecciones. Jesús sabe que tenemos imperfecciones. Dios sabe mi vida. Pablo decía: si hay alguien que es imperfecto, aquí estoy yo. ¿Qué él decía? Yo soy el más vil de los pecadores. Si nos pusiéramos a un lado de Pablo, podríamos nosotros decir: ay, Pablo, qué pecador eres tú. No seas mi amigo. No, pero entre más estamos cerca de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Más vamos a ver nuestras imperfecciones. De tal manera que cuando nuestra vida está algo imperfecta, y Jesús sabe que mi vida está algo imperfecta, es en donde yo debo decir: Señor, ¿qué tienes para mí para ayudar a perfeccionar mi vida? Y Dios dice: ok, he dejado apóstoles, he dejado profetas, he dejado maestros, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. De tal manera que la iglesia es un lugar en donde estoy siendo construido, y si hay alguna imperfección en mí, debo de arreglar mi imperfección. Si hay algo chueco en mí, lo debo de, aquí todo está chueco, pero si hay algo chueco en mí, lo debo de arreglar. La Biblia es como un espejo en donde me puedo ver y decir: ay. ¿Cuántos se han visto al espejo y dicen: no me veo bien? Yo creo que siempre, ¿verdad? Algunos no hay solución. Pero si algo yo tengo, que cuando me peino, siempre aquí hay algo que nunca queda bien. Y con el espejo puedo ver, ¿verdad? Ahora, lo bueno es que ya cada vez hay menos, y después ya no me voy a tener que preocupar. Amén, algunos ya no se preocupan. Pero una Biblia es como un espejo en donde me veo y digo: yo no ando bien. Necesito, Señor, que me ayudes a la altura de Cristo. Yo no quiero andar de aquí para allá, de un lado para otro, porque si ando todo chueco, si ando todo imperfecto, si me ando tambaleando. Nosotros somos la iglesia. Y porque somos la iglesia, Dios busca que una iglesia ande bien, una iglesia esté bien. Sigamos leyendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Crezcamos en algunas cosas? No, dice la Biblia, en todo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Sabes que somos miembros los unos de los otros? Y ni una pieza es más que la otra. Todos nos necesitamos. El ojo no le puede decir al pie, ¿y tú qué haces? El pie no le puede decir al brazo, ¿y tú qué? Y el brazo no le puede decir a la oreja, ¿y tú qué? No, todos nos necesitamos entre sí. Y entre todos, dice la Biblia, tenemos que estar bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Este le ayuda a este. Este le ayuda a este. Este le ayuda al que está abajo. El que está abajo le ayuda al que está arriba. Hermanos, estamos nosotros para ayudarnos mutuamente. No para echarnos tierra. No para decirle al que está ahí abajo, ay hermano, tú no sirves, úchale, como dice el pastor, úchale. Ahora, a lo mejor si la iglesia va a permanecer un poquito más tiempo, pero Dios no busca que una iglesia se divida. Dios no busca que una iglesia esté peleada entre sí, porque somos todos una iglesia. Todos somos la iglesia que Dios ha puesto en este lugar, una iglesia local, bien concertado, unido entre sí, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Sabes que cada uno de nosotros deberíamos de tener una actividad? Pastor, mi actividad es dormir durante el servicio. No, pastor, mi actividad es no hacer nada. No, si tú eres parte de esta iglesia, debes de buscar tener una actividad. Amén. Decir, ok, yo quiero hacer algo. El que está aquí abajo parece que no está haciendo nada, pero está soportando a todos los que están ahí arriba. Hay algunos hermanos así, ¿verdad? Ya no aguanta este hermano, ¿verdad? Lo estoy soportando, lo estoy aguantando, pero nos estamos ayudando mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, cimentados en amor, ir creciendo en amor. Una buena iglesia tiene que tener buenos materiales. Ve lo que dice 2 de Timoteo 2:14. 2 de Timoteo 2:14. Ahí estamos cerquita. 2 de Timoteo 2:14. Una buena iglesia se construye con un buen cimiento. Una buena iglesia se construye con una buena construcción, buenos materiales. 2 de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. A veces nos las pasamos peleando por palabras, por fábulas, por cosas insignificantes. Hermano, deja de estar peleando o hablando de cosas insignificantes y pongámonos a hacer la obra de Dios. En la mañana estaba leyendo allá que el Señor Jesucristo dijo: hey, es tiempo de, si tienes tu capa, véndela y cómprate una espada. Y los apóstoles dicen: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y el Señor Jesucristo dice: basta ya. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué el Señor Jesús les dice basta ya? Después de eso ya no nos dice más. Después de eso nos habla de cómo Él está siendo entregado. Pero yo creo que cuando viene uno, dice: yo tengo mi espada. Viene el otro y dice: yo tengo mi espada. Y yo creo que como eran los apóstoles, eran 12 apóstoles, y uno tenía una espada, otro tenía otra espada, los demás no tenían nada. Uno decía, yo me imaginaría que dijo: la mía está más bonita. Y el otro: no, la mía está más filosa. Y el otro: no, la mía es de un metal de titanio. No había. Oh no, la mía la hizo tal. Y Jesús tuvo que decir: basta ya.
no estamos aquí para pelearnos quién tiene la mejor espada. Aprende a usar tu espada y no te estás peleando quién tiene la mejor espada. En otras palabras, tenemos nosotros que comenzar a hacer la obra de Dios en vez de platicar de cómo hacer la obra de Dios. Ven, dice entonces, 2 Timoteo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Una buena iglesia es una iglesia aprobada, una buena construcción, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Una pregunta: ¿qué tan bien usas la palabra de verdad? Oh, pastor, yo sé usar muy bien mi celular. Yo sé cómo ir a Facebook, yo sé cómo ir a Instagram, yo sé cómo hacer muchas cosas con mi celular. Sí, pero ¿qué tan bien usas la palabra de verdad? A los casados, ¿alguna vez tu esposa ha venido contigo y te dice: mi amor, tú sabías? Mi esposa me hizo una pregunta ayer: ¿tú sabías o qué sabes de esto? Y a veces le digo: eso no lo sabía. Hoy me hizo otra pregunta. Me dijo: ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Y esa sí me la sabían: 430 años. Pero luego me dice: pero oye, pero aquí dice 400 años, ¿verdad? Hay preguntas que sé, puedo responder, y hay cosas que no puedo responder. Pero para eso estamos todos acá, para aprender de la palabra de Dios. Hermana, de vez en cuando, si tú estás casada, hazle una pregunta a tu marido. Dile: oye, tú que todo lo sabes, y si no lo inventas, ¿qué es? Y hazle una pregunta difícil. ¿Qué es la palabra Euroclidón? A ver qué te dice. ¿Qué es la palabra, ahora si andas muy romántica, qué es la palabra ágape? Amén. Pero Dios quiere que crezcamos en su palabra y que aprendamos a usar bien su palabra. ¿Estás creciendo en su palabra? Ay, pastor, yo me sé todos los jugadores de México. Yo me sé todos los cantantes de ahorita. Yo me sé todos los 10 últimos hits. Me sé la letra, me sé la vida de los artistas, dónde crecieron, dónde nacieron. Yo sé que Chabelo estuvo 60 años en la televisión, y yo no sabía esto. Él nació en Chicago, Illinois. Ni siquiera mexicano era. Bueno, de padres mexicanos. Pero yo sé todo de Chabelo. Sí, pero ¿sabes de la palabra de Dios? ¿Sabes de las doctrinas de la Biblia? Porque si no, vas a ser como un niño fluctuante, yendo de un lugar para otro. Versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Número 1, una buena construcción, una iglesia debe tener un buen fundamento, un buen cimiento, debe de ser estar bien construida. Y número 3, debe de tener una buena coordinación. Ve lo que dice Efesios 2:21. Efesios 2:21, me encanta como dice aquí. Dice Efesios 2:21: en quien todo el edificio bien coordinado. Si lo ven en la antigua versión, dice bien compaginado. ¿Qué es una compaginación? Es como un libro que está bien encuadernado, no hay una hoja para arriba, otra para abajo, otra para arriba, otra para abajo, sino tiene todo bien. ¿Quiénes son perfeccionistas? Que cuando ves algo lo tienes que tener bien derechito, porque si no, no puedes dormir. ¿Ven? ¿Cuántos, si está abierta la puerta del closet, te tienes que levantar y cerrarla? ¿Ven? O no sé, algo no puedes. Algunos, Dios nos hizo así.
pero una iglesia bien coordinada y bien compaginada. Esta es la palabra sunarmologeo, y que quiere decir que todas las piezas encajan bien. Dice la Biblia que una iglesia, un edificio, la iglesia es como un edificio en donde no solamente debe de tener un buen fundamento, en donde no solamente debe de estar bien edificado y lo más perfecto, no tambaleándose, pero cada una de sus piezas deben de ir bien, encajadas, deben de encajar bien. En otras palabras, si esta pieza está ahí, es porque está bien metidita, y cada pieza está bien compaginada y bien coordinada, y eso nos habla de unidad. La iglesia, entre más unida está, es una iglesia que más va a ser para el Señor. Ya leímos que decía allí un cuerpo bien concertado y unido, de tal manera que una iglesia que está bien cimentada, bien edificada y bien unida, es una iglesia que va a ser más para el Señor. Pero ¿qué más? Y con esto vamos a terminar. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:14. Una iglesia debe de tener un buen fundamento, estar bien edificada y estar bien unida, bien concertada, bien coordinada, bien unida. ¿Para qué? ¿De qué me sirve tener una iglesia bien cimentada, bien construida, bien coordinada? ¿De qué me sirve? Vean lo que dice 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Sabemos que la casa de Dios es nuestro corazón. Y este es un término interesante porque Pablo lo está usando haciendo referencia al tabernáculo, de cómo el tabernáculo era la casa de Dios. Este edificio no es la casa de Dios. Nosotros como iglesia somos el templo, o el lugar en donde Dios nos coordina para ir a la batalla. Vean lo que se dice después: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una columna. Y si hubiéramos construido esto más alto, pudiéramos ver, porque algunos hasta allá atrás no ven, pero si hubiéramos construido esto más alto, pudiéramos ver que es una columna. Una columna es algo fuerte. Un baluarte, ¿qué es baluarte? Un baluarte son dos cosas. Una se han ido aquí a los fuertes, en donde verdad está el fuerte, pero de repente tiene una salida como pentagonal. Esa salidita pentagonal le llamaban baluarte, y era de ahí en donde tenían una visión mejor. Tenían, si había alguien atacando la muralla de este lado, lo atacaban. Si había alguien atacando de este lado, lo atacaban. Y tenían como una primer defensa antes de que llegaran hacia los muros. Pero también un baluarte representa una fortaleza de soldados, de tal manera de que si mi iglesia es la columna y baluarte de la verdad, eso quiere decir que la razón de que debe de estar bien cimentada, bien edificada y construida y bien unida es para llevar la verdad a este mundo. La razón que debemos de buscar tener una buena iglesia
Es porque arriba de esta iglesia nosotros estamos representando la verdad de Cristo. Y si alguien ve una iglesia tambaleándose, una iglesia que anda mal, una iglesia con cristianos que andan en el mundo, una iglesia con cristianos que andan fluctuando de un lado para otro, van a decir: esa iglesia no me puede ayudar, esa iglesia no tiene la verdad. Pero si hay una iglesia que está cimentada en Cristo, que está bien edificada, que está bien unida, la gente va a decir: wow, mira lo que Dios está haciendo con ese hermano, como Dios lo ha transformado. Mira lo que Dios está haciendo con esa hermana. Ama a su familia, ama a sus hijos, ama a su esposa, aunque su esposo es un rebelde. Amén, todos somos bien rebeldes. Mira, esa iglesia está bien, es una columna, es un baluarte de la verdad. ¿Para qué? Para que la gente conozca de Cristo. Tú y yo tenemos una responsabilidad de ser una buena iglesia, porque este mundo necesita escuchar el evangelio. La iglesia es como un centro de reclutamiento. La iglesia es como un centro de capacitación de cada cristiano. Un cristiano sin iglesia es como un soldado sin su cuartel militar. Seamos una buena iglesia, porque arriba debemos de levantar una bandera, y es Cristo, para predicarle a este mundo de quién es Él. Hey, Cristo te puede salvar. Hey, Cristo puede cambiar vidas. Hey, pero entre más bien construido y más alto, más puedo llegar. Pero si nada más tengo 2, 3 ladrillitos y ay, me estoy cayendo, y le digo: hey, mira, sé salvo, y ando todo mal, no va a estar tan bien. Seamos una iglesia bien construida para el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias, Señor, porque has constituido a apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, profetas, para que podamos ser nosotros edificados